Buenas tardes, nosotros somos el equipo que va a exponer el tema de fracturas y mi equipo está conformado por la compañera Mayrel, Dana Paola, Alejandra, Meida, Hatsiri y su servidor Edwin. Para ello debemos de saber qué son las fracturas. Se define la fractura como la pérdida de continuidad de un hueso, varía desde la fisura hasta el estadio con presencia de varios fragmentos. Entonces la fractura son roturas en los huesos que pueden ser parciales o totales y dependiendo de ello será el tratamiento a recibir y la rehabilitación. En las clasificaciones pues tenemos dos tipos de clasificación donde sería el clasificación directa y la clasificación indirecta. En el mecanismo directo, la fractura se produce en el mismo sitio donde se aplica la fuerza. Es decir, son aquellas que se producen cuando el agente traumático actúa directamente sobre el punto de fractura. Y en el indirecto, la fractura se produce a una cierta distancia de la fuerza que la origina. Un ejemplo sería al caer, pues la persona se apoya con la mano, pero se fractura el hombro. Bien, dentro de la clasificación de las fracturas tenemos la fractura por flexión. Nos dice que la fuerza siempre va a ser la responsable de actuar en diversas maneras sobre el hueso. Es decir, dependiendo de la fuerza ejercida va a ser el tipo de fractura. Nos dice que las fracturas por flexión es la más habitual. ¿Y qué pasa? Es que este hueso o la pieza ósea se va a encurvar o va a hacer un movimiento más allá de su límite de flexibilidad que va a producir una discontinuidad en su tejido, o también llamada fuerza deformante en flexión. Incurvación plástica. En esta clasificación no va a haber separación de fragmentos, pero sí va a haber una deformación en la pieza ósea. Solo se va a presentar en niños. En la imagen de la incurvación plástica podemos ver que la línea tiene un pequeño abultamiento o una protuberancia en el hueso. En el tallo verde también va a ser única en niños y nos dice que la línea de la fractura va a estar transversalmente al hueso, pero que al llegar al centro de este mismo se va a modificar su dirección y se va a propagar paralelamente a este dicho eje, pero no va a haber una separación de fragmentos. En las fracturas por compresión, como su nombre lo indica, la fuerza que se ejerza sobre el hueso va a comprimirlo o a aplastarlo. En los adultos es típico en las vértebras y en los niños en un extremo fracturario que se va a encastrar con otro hueso y que va a dar lugar a una mayor densidad ósea, dado que en la radiografía se va a ver como rodente o se va a conocer como fractura de rodete. En la clasificación de fracturas por tracción, nos dice que en ocasiones la fuerza que se ejerce por la masa muscular es tan intensa que logra arrancar al hueso de donde está insertado. Por ello es más habitual en las tuberosidades y por ello reciben también su denominación fracturas por arrancamiento. En la fractura por cizallamiento nos dice que el hueso va a experimentar una acción de dos fuerzas paralelas y convergentes, lo que se traduce como un efecto de guillotina. Este efecto va a provocar un gran daño en el hueso, que va a cortarlo, y esta se va a llamar como fracturas oblicuas, donde la línea de la fractura va a transcurrir de manera oblicua a lo largo de este mismo eje. En las fracturas por torsión nos dice que este hueso es sometido a un fuerte par de fuerzas que lo va a retorcer, como si nosotros exprimiéramos un trapo, y este va a superar la resistencia que el hueso tenga y va a hacer que esta línea de fractura sea en espiral a lo largo de este hueso y se le va a llamar fractura espiroideas. Clasificación anatomopatológica. Las fracturas se clasifican atendiendo a tres aspectos:
el número y orientación de los fragmentos producidos a la existencia o no desplazamiento de los mismos y a la existencia o no de afectación de tejidos blandos de la densidad del hueso, según el número de fragmentos. La primera consideración es si existen o no realmente diversos fragmentos óseos. En la pieza fracturada hablamos de como primero tenemos las fracturas incompletas. Esta es una línea de fractura, no afecta todo el espesor del hueso. Fracturas subperiósticas. El hueso está dividido en dos fragmentos, pero permanece unido en un perióstico íntegro. El perióstico es una membrana de tejido conectivo fibroso que cubre las superficies de todos los huesos a excepción de las superficies articulares, que éstas están cubiertas por tejido articular, y la cavidad medular de los huesos largos que están en contacto directo con la médula ósea. Como tercero tenemos las fracturas completas. El hueso se ha separado físicamente en al menos dos fragmentos, aunque la separación sea muy pequeña, con rotura del perióstico. Según el desplazamiento de los fragmentos. Al estudiar el posible desplazamiento de los fragmentos hay que considerar ambos ejes, longitudinal y transversal. Las desviaciones atendiendo al eje longitudinal de la pieza ósea puede ser de 4 tipos. En el primero sería el acortamiento, donde disminuye la longitud del hueso por haberse aproximado a un fragmento al otro, aprovechando un desplazamiento lateral. En el segundo sería alargamiento. Los dos fragmentos se han distanciado, aumentando así la longitud global de la pieza ósea. En el tercero sería penetración o también llamado engranamiento. Un fragmento se clava en el otro. Continuamos con los desplazamientos y uno de ellos también entra la rotación o decalaje. Aquí dice que unos o ambos fragmentos experimentan un giro sobre el eje longitudinal. Eso quiere decir que giran la parte ósea en su mismo eje. Según la estabilidad, conviene distinguir entre fracturas estables, que son aquellas que no van a tender a desplazarse una vez conseguida una adecuada reducción, y las fracturas inestables que sí pueden hacerlo. Entonces la estabilidad se clasifican en dos, las estables y las inestables. Lesión de partes blandas. Bueno, aquí dice que puede tratarse exclusivamente del hueso intraarticular. Un claro ejemplo de ellos es la parte de la rodilla, miembros inferior, o también de alguna de las estructuras blandas de la articulación, como son las cápsulas, ligamentos, sinovial o cartílago. También pueden asociarse desgarros en las masas musculares vecinas de la zona de la fractura. Esto quiere decir que no atraviesa la piel. Si la piel sufre rupturas por el agente traumático o por los bordes fracturados, el foco de fractura queda comunicado con el exterior, encontrándonos con una fractura abierta o óseos expuestos. Mi nombre es Mariel Conde López y les voy a hablar sobre el diagnóstico. 3 son los pilares en que se apoya el diagnóstico de una fractura: las manifestaciones clínicas, lo que el paciente nos refiere y lo que podemos observar en él; la exploración física y la radiología. ¿En qué consisten las manifestaciones clínicas? El paciente describirá un movimiento, impacto o caída que nos permitirá hacernos una idea de la intensidad de la fuerza actuante y su mecanismo de actuación, el dolor importante en la zona afectada y la incapacidad de inmovilizarla, impotencia funcional. Completarán la descripción aportada por el enfermero. Exploración física. Al palpar la zona afectada, el paciente refiere dolor, especialmente si comprimimos. También puede explorarse con precaución el dolor evocado al intentar movilizar o al percutir levemente en el extremo distal. Es frecuente que pueda apreciarse cierta deformidad de la zona, bien por la tumefacción de los tejidos blandos vecinos, inflamación aguda o bien por el desplazamiento de fragmentos. En este último caso podrán observarse posturas anómalas del miembro en que se encuentra el hueso dañado. Igualmente puede verse un movimiento anormal,
bien por la fractura en sí o bien porque se ha roto una zona del hueso que en condiciones normales ponen un límite al movimiento de una articulación. Observando la piel pueden encontrarse signos de derrames sanguíneos cuando aparecen hematomas o equimosis en la zona de supuesta fractura. Ya desde el primer momento suelen deberse a la lesión de partes blandas. Para ello vamos a necesitar de una radiografía. En la exploración con rayos X es muy útil en el estudio de los huesos, ya que su calcificación supone un excelente medio de contraste. Siempre deben de obtenerse imágenes en 2 proyecciones diferentes, idealmente a 90 grados, para asegurarnos que no se nos escapan desviaciones de fragmentos o líneas de fractura disimuladas por su superposición en la imagen de otra pieza ósea. Sandra Silva Tolentino, y yo voy a presentar lo que es el tratamiento. Principalmente nos dice que las maniobras terapéuticas están orientadas a recuperar la funcionalidad de la zona y en la medida de lo posible restablecer la normalidad anatómica y junto a ello intentar a que no surjan complicaciones. Lo más inmediato es inmovilizar la zona afectada. De esta manera se reduce el dolor y se disminuye la posibilidad de las complicaciones. El segundo aspecto a tener en cuenta es prevenir el posible shock traumático. Para ello es importante controlar el dolor. Además de la inmovilización, administrar analgésicos. También es importante tener arropado al accidentado para evitar lo que es el enfriamiento. Posteriormente a un buen tratamiento se produce lo que es la rehabilitación. Esta rehabilitación va a depender mucho del tipo de fractura que sea, ya sea que sea una fractura de forma transversal, de forma oblicua, de forma de ala de mariposa o bien si es una fractura de forma de espiral. Cuando se produce lo que es la fractura, se genera la sangre y posteriormente a la sangre se produce la coagulación. Se dice que es la vasodilatación y posteriormente a la vasodilatación se genera lo que es el callo blando, que va a ayudar a lo que es la reconstrucción del hueso para evitar lo que es el roce. Y posteriormente se genera lo que es el callo duro y va a ayudar a lo que es la recuperación y la reconstrucción del hueso. Todos estos mecanismos se van a ver influenciados también dependiendo de una buena rehabilitación, como puede ser el disminuir el edema. Algunos ejemplos son elevación, ejercicios activos distales, baños de contrastes, masajes de derivación circulatoria, así como también el aumento de amplitud articular, como por ejemplo mediante los ejercicios activo asistido, movilización pasiva únicamente en los casos de mucha limitación, así como también movilización activa de las articulaciones adyacentes y la hidroterapia. Y esto sería todo. Gracias.